hermanos, bienvenidos a este día. Gracias a Dios por un nuevo día, un nuevo domingo, o el día en el que usted está escuchando este mensaje. Gracias a Dios. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias por este día, gracias por lo que nos das. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí. Gracias, Padre, porque podemos adorarte, Padre, porque podemos servirte, Padre, porque nos has brindado la capacidad de escuchar, de ver. A muchos nos dejas seguir caminando, Padre. Nos dejas levantarnos cada mañana. Gracias, Padre. Te pido por favor que lleves salud a aquellos que lo necesitan, Padre. Que lleves salud a todo aquel que esté desesperado por ella, Padre. Que pongas sobre él o ella, Padre, las hojas del árbol de la vida, que son para sanidad de las naciones, Padre. Te lo pedimos, por favor. Te pedimos, Padre, que seas tú viniendo a este momento, Padre. Gracias porque podemos adorarte. Te pido que nos guíes, Espíritu Santo, a cantarte con el corazón, a servirte. Te pido que nos ayudes a retener con gozo la palabra que se nos va a dar el día de hoy. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros siempre, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré
Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Antes de empezar esta siguiente canción, quisiera que pensemos un poco, meditemos. Esta canción casi siempre la cantamos cuando vamos a iniciar un servicio y damos la bienvenida. Es alegre y
despierta un alabar en nosotros. Y en este día yo quisiera que pensáramos en lo que es pasar un día en la presencia de Dios, tener el privilegio de tener a la mano al creador del universo, que podamos acceder a Él porque Él nos dio acceso a Él. Y no solamente un día, que podamos acceder a Él todos los días de nuestra vida. Eso es algo muy, muy increíble. Y tal vez en este momento no estemos en una iglesia. Las cosas cambian muy seguido. Pero la palabra nos dice que somos el templo del Espíritu Santo. Y yo le invito a que cantemos esta canción tratando de agradecerle a Dios todo el tiempo que nos permite estar a su lado y toda la ayuda que nos ha brindado. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela
Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas. Estamos de nuevo a través de este recurso, esperando que las bendiciones del Señor estén sobre todos ustedes. Estamos en fase de color amarillo, significa que pues ya podemos tener reuniones presenciales guardando los protocolos necesarios para hacerlo con seguridad. Ya estaremos próximamente con cultos presenciales. En esta ocasión les quiero hablar de el desafío de la última generación. Cuando ocurren situaciones como la que hemos estado viviendo, muchos alarmistas dicen ya estamos en la última generación. Recuerden, el día ni la hora nadie lo sabe, pero señales sí vemos, y no quiere decir que con esto ya estamos diciendo el Señor ya viene, allá están las puertas. El saludo entre los primeros cristianos del primer siglo era Maranatha, que literalmente se podía traducir: el Señor viene. El Señor viene. Nosotros debemos de vivir apercibidos y siempre pensando que el Señor ya viene. Entonces vamos a hablar del desafío de la última generación. Mateo capítulo 24, verso 1 al 3, leemos: Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El verso 3, particularmente en el que ponemos atención, dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí la palabra siglo es una palabra griega que se puede traducir como era. ¿Cuál es el fin de esta era o de este estado de cosas? El Señor Jesucristo respondió puntualmente cómo serían las señales antes de su venida. Y eso es lo que vamos a hablar en esta ocasión. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 4. Lo tenemos ahora en versión Biblia al día, la Biblia al día. Dice: ante todo, estas son las señales y estas señales son las que imponen desafíos para estos tiempos. Ante todo, debéis saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pasamos hace 22 años por el cambio de un milenio y muchos fatalistas decían: no, se va a acabar el mundo, como empezaron a predicar, y no sucedió nada. Luego vienen los burlones, los burlescos, como dice esta escritura de segunda de Pedro. ¿Qué pasó? No sucedió nada, entonces no hay nada. Va a haber muchos burlescos, mucha gente burlona que se va a mofar. Entonces, todo esto plantea condiciones en la venida, en la segunda venida del Señor Jesucristo.
esa venida que tanto esperaron desde los cristianos del primer siglo. Lo primero, lo que va a prevalecer, las circunstancias que van a dominar todo el escenario mundial, es que va a haber tiempos confusos en extremo, tiempos muy confusos. Si nosotros seguimos leyendo, yo le recomiendo que lo haga. Mateo capítulo 24. El Señor empezó a declarar que va a haber falsos cristos, falsos profetas. Entonces, en esos tiempos confusos, el desafío que estamos enfrentando es la falsificación de lo que más aman los creyentes. Se van a falsificar Cristo mismo. Muchos van a decir: yo soy el Cristo. Va a haber falsos profetas, como los hemos visto, falsos maestros, falsos milagros, falsos hermanos, falsa música, falsa adoración, falsa alabanza. La falsificación de lo que más aman los creyentes, de lo que más quieren. B. Va a haber guerras declaradas y amenazas de guerra. O sea, lo hemos visto. El siglo XX se caracterizó por alguna guerra importante a nivel mundial. Cada década. Por lo menos una gran guerra en cada década ha habido. Tuvimos en México, al final de la primera década, de la segunda década, la Revolución Mexicana, y en otros países, revoluciones. Viene en la siguiente década para México la Guerra Cristera y guerras en otros países importantes. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, también en la segunda década, Primera Guerra Mundial, que tuvo ese nombre por el tamaño, por los países que estuvieron involucrados. La Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, Irak, Irán, Afganistán y muchos otros lugares. Guerras declaradas y amenazas de guerra, tiempos muy confusos y guerras en curso. C. La naturaleza se volverá impredecible con consecuencias catastróficas. Plagas sobre las cosechas van a ser arruinadas. Pandemias. Hemos estado viviendo una pandemia como no teníamos idea que volviera a ocurrir. Estuvimos con la alarma siempre de SIDA, con temor de que el ébola se propagara, y ahora COVID con todas sus variantes, terremotos, con sus consecuencias, hambrunas por causa de pérdida de cosechas por inundaciones o por sequías extremas, todo extremo, temperaturas extremas, etcétera. Estamos en medio de lo que es el calentamiento global, que está provocando muchos situaciones graves, ¿no? La confusión a través de los climas. 2. Estos traen graves consecuencias en los creyentes de la última generación. Estamos hablando del desafío de la última generación.
Primero, de todas estas consecuencias, muchos creyentes se van a perder el camino siguiendo falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, etcétera. O sea, es el extravío del pueblo de Dios, los que no están realmente cimentados en la palabra de Dios, los que no están dependiendo de la dirección del Espíritu Santo, los que no están funcionando como un pueblo unido en la iglesia, simple y sencillamente se extraviarán, van a perderse. B, las guerras y sus rumores hará que muchos creyentes duden del poder de Dios y que empiecen a cuestionar si realmente Dios tiene el control. ¿Por qué Dios permite las guerras?, se dirán. ¿O por qué Dios está permitiendo todas estas catástrofes climáticas? ¿Tiene realmente el control Dios? Muchos se van a cuestionar. Y eso hará que muchos duden del poder de Dios. Entren en una crisis de credulidad, de fe. C, los fenómenos naturales pueden matar también a los creyentes y a sus familiares. ¿Por qué Dios permite que el pueblo de Dios también tenga que ser castigado con COVID? Así pensarán. El sol sale sobre justos e injustos, les recuerdo. COVID no creo que hace diferencia entre cristianos y no cristianos. ¿Sí? Y algunos van a renegar de Dios, acusándolo de crueldad, de descuido de Dios por su pueblo, de desprecio de Dios por su pueblo. Y van a renegar de Dios por esa situación. El gran desafío que enfrentará esta última generación es que tiene que desarrollar, como primer punto, desarrollar una comunión íntima con Jesús. Saber aprender a caminar cerca de Él en todo momento y circunstancia. Hacer propia la palabra de Dios que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Ese es el gran desafío de la última generación. Para hacer frente a todas estas circunstancias, a todas estas posibles dudas, debemos de desarrollar una comunión íntima con Jesús. Caminar muy cerca de Él en cualquier momento, en cualquier circunstancia. B, el gran desafío que enfrentará la última generación es que tiene que adquirir un conocimiento completo y eficaz de las Escrituras para reconocer los requisitos de los verdaderos profetas, maestros, etc. Estamos nosotros viviendo una etapa de descontextualización general de la Escritura. A través de las redes sociales, de WhatsApp o cualquier otro medio, nos están mandando escrituras, citas de la Biblia. Está muy bien eso, pero hay que entender que están descontextualizadas. No están en la urdimbre de toda la Escritura. No sustituye el conocimiento que tú tienes que tener, que yo debo de tener de la Escritura, en toda su textura que tiene, toda su urdimbre. Aleluya.
conocimiento completo de la Escritura, no descontextualizado, no trozos de la Escritura, no trozos adornados con mariposas y con pajaritos o adornados con atardeceres o cosas de esas. No, toda la Escritura, conocimiento completo y eficaz, eficiente de todas las Escrituras, para que podamos reconocer cuál es la diferencia entre un verdadero profeta y uno falso, para que podamos reconocer cuál es la diferencia entre un verdadero maestro y uno falso, para que podamos saber, identificar cuando los falsos cristos se levanten, cuando el anticristo se manifieste. Lo podemos solamente lograr a través de ese conocimiento pleno, completo de la Escritura. Repito, no de versículos hermosos, bonitos, pero descontextualizados. Eso no suple de ninguna manera el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Espero que se entienda debidamente esto. C. Conocer el plan de Dios para los últimos tiempos, guiados por el Espíritu Santo. Cuando el Señor dio la promesa de que vendría el Espíritu Santo, dijo, Él los va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Él es nuestro guía, es el que revela todo, para poder experimentar plena confianza en medio de esos tiempos confusos y violentos que tiene que enfrentar la última generación. Así también vosotros, dice Santiago 5:8, así también vosotros, manteneos firmes y aguardad con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. La Escritura dice que el Señor no retarda su promesa. Él viene. Amén. Cuarto desafío de esta última generación. De acuerdo a Mateo capítulo 24, leemos que el amor de muchos se va a enfriar. Enfriamiento del amor mutuo y sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del enfriamiento del amor entre hermanos? Primera consecuencia, resurgimiento con mayor vigor del sectarismo. Ahora, lo que dice la Escritura, que muchos dirán, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cristo, soy muy espiritual. La falta de amor entre los hermanos, el verso 12 del capítulo 24 de Mateo, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que hará este enfriamiento? Sectarismo. Las iglesias entrarán en competencia con otras por las almas. Pensarán las iglesias que las almas les pertenecen a ellos y van a luchar por tener membresía, sin pensar qué es lo que Dios quiere para esos miembros, dónde los quiere tener. Lucha en congregaciones por sus doctrinas, por sus territorios de evangelismo, por sus territorios de predicación, etcétera. Sectarismo, divisionismo.
denuncias constantes de los verdaderos creyentes por parte de pseudo creyentes. La falta de amor en las congregaciones hará que éstas vean como viable, como recurso válido, ir ante las autoridades no cristianas, ante las autoridades civiles, para dirimir sus diferencias, sus pleitos por edificios, por titularidad de nombramientos, por derechos, etcétera. Van a pelear entre ellos por eso. Es triste, pero así será. El enfriamiento del amor mutuo traerá también como consecuencias el desconocimiento e indiferencia de los unos de los otros. Esto quiere decir que va a haber una ausencia total de colaboraciones entre iglesias o congregaciones de una localidad o de un estado, de un municipio. Simple y sencillamente no van a querer mezclarse unos con otros, los pastores unos con otros. Va a ser una indiferencia. Cada quien resuelve sus asuntos, cada quien piensa que tiene la mejor iglesia de la ciudad, o no solamente tiene la mejor, la única. Sí. Y eso es consecuencia de que se ha enfriado el amor entre los hermanos. Aleluya. Solamente son hermanos los que son de mi iglesia, de mi congregación, y solamente a esos estoy obligado a amar. No, hermano, no. En una nueva explosión de sectarismo, cada quien pensará que tiene la verdad. Cada quien va a pensar, creo que mi iglesia es lo mejor, es todo. Entonces, y eso es porque no se aman los unos a los otros. Aleluya. No hay esa relación entre unos y otros. Las congregaciones se dividirán constantemente con el consecuente estado de anarquía. Habrá más líderes de los que Dios ha instituido. Todos los que han perdido el amor, que se ha enfriado el amor, como dice Mateo 24, llegará el momento en que dice, vámonos, aquí no me entiendes, no nos podemos entender con los pastores, vámonos, hacemos otra congregación, y punto, se acabó. Y cada quien pensará que es una congregación, cada quien pensará que es un líder, cada quien pensará que es el director, el capitán. Aleluya. Y empezará ese estado de anarquía. Aleluya. Una mayor profesionalización de las distintas funciones en la iglesia. Cada vez la iglesia funcionará con más asalariados y con menos voluntarios. Aleluya. No voy en contra de la palabra que dice que el obrero es digno de su salario, lo creo. ¿Sí? Pero como fue la iglesia primitiva, sin entrar en conflicto con esta escritura, eran hombres, mujeres, que constituían las congregaciones seculares, o sea, que iban a servir por amor, aleluya.
no por la paga. Aleluya, no por el dinero. No eran músicos por dinero. No eran pastores por dinero. No eran misioneros por dinero. Aleluya. Pero lo que veremos en los últimos tiempos, en esta última generación de lo que estoy hablando, es que cada vez todos los cargos están siendo ocupados por asalariados, profesionalización de cada función en la iglesia. 5. El desafío del amor y la unidad. Quiero hablar de esa tarea en la que tenemos que aplicarnos, que será el desafío que tendremos en los últimos tiempos, en la última generación. El desafío del amor y la unidad es que debemos de volver los ojos y los brazos hacia los demás hermanos en Cristo, recibiéndolos a pesar de las diferencias, a pesar de que algunos son los admiradores, seguidores de Pablo, a pesar que otros no les parece muy bien Pablo, son más bien entusiastas, seguidores de Pedro. A pesar de que hay algunos que no les gusta mi predicador favorito, ni Pablo, ni Pedro, y les gusta la elocuencia de Polo, o algunos que se creen muy espirituales, ni uno, ni otro, ni el tercero, sino Jesús. El desafío es que podamos volver nuestros ojos a aquellos que no piensan como nosotros, que no tienen la doctrina tal como la tenemos nosotros, y volver nuestros brazos y aceptarlos a ellos, recibirnos los unos a los otros, como dice la Escritura, pero no para contender sobre si comemos o no comemos carne, si comemos o no comemos vegetales, si guardamos o no guardamos un día o el otro, o celebramos o no celebramos la Navidad o el Año Nuevo o el cumpleaños, no sé. Tenemos que aprender a volver los ojos unos a los otros y recibirnos en el amor. Ese es el desafío de amor y unidad. B. El desafío es que debemos de volver al secularismo de la iglesia y de sus diferentes funciones. Tener más siervos por voluntad que por paga. Aleluya. Que nosotros vemos a la iglesia y queremos barrer, tal vez limpiar los baños. Amamos nuestra iglesia, no porque nos dan un sueldo, no porque nos pagan. Aleluya. Por amor. C. Sobre todo, volver a nuestro primer amor. Aleluya. Tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Aleluya. Tenemos que hacer un ejercicio honesto de recordar cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, esa pasión, ese deseo, esa entrega de nuestro primer amor y volver a Él. Aleluya. Apocalipsis 2, 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído
y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Desafío, hermanos, de esta última generación es volver a nuestro primer amor. Aleluya. Sexto desafío que enfrentará la última generación es el desvanecimiento de la línea que marca la frontera del reino de Dios y del mundo. Cómo se va desapareciendo, se va haciendo borrosa, se va haciendo difusa esa línea que separa el reino de Dios del reino de las tinieblas, el reino del mundo. Es un gran desafío. A una pérdida gradual de la santidad, reduciéndose el estándar de lo que entendemos por santidad, el estándar de Dios, y llevándolo a un nuevo estándar inferior, que es el del mundo, o declarando anacrónica la demanda que Dios hace de ella. Dios dice: sed santos, porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Aleluya. Y sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Se va perdiendo el concepto, se va borrando, se va haciendo una imagen difusa lo que es la santidad. Y van diciendo: eso ya es un anacronismo, es cosa obsoleta. B. Este desvanecimiento de esta línea que marca separación entre el reino de Dios y de las tinieblas es por una obstrucción del accionar del Espíritu Santo, o la expulsión total de nuestras iglesias del Espíritu Santo. Dice que no constriñéis al Espíritu. La palabra que se usa en inglés es quench, es la misma que se usa para ir cerrándole la mecha a una lámpara hasta que se apaga, ¿sí? Echamos de nuestras congregaciones el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucede si expulsamos de nuestras iglesias al Espíritu Santo? Se pierden los dones, los ministerios, se pierde la dirección. Aleluya. Se pierde la guianza. Gran desafío en esta última generación, de que se va perdiendo qué reino de Dios y qué reino del mundo. Se van difuminando una con otra. Conversión de las congregaciones en instituciones, en empresas o clubes, aleluya, diseñadas para ser administradas con técnicas y objetivos de estas. Igual, yo no estoy en contra de que podamos usar estas técnicas, pero se deja el principal objetivo de la iglesia. Y el objetivo principal de la iglesia, el rector de este objetivo, el guía en este objetivo, el líder, es el Espíritu Santo. Aleluya. Y constreñimos al Espíritu Santo porque queremos a fuerzas que sean las cosas como dice el libro, el librito de la administración, el librito de esto, aquello, ¿no? 7. Tenemos que, en la última generación, el desafío es fortalecer la línea que marca la frontera entre el reino de Dios y el mundo. Que esta frontera sea fuerte, visible, suficientemente sólida para que no
el mundo entre en el reino de Dios. Aleluya. A es buscar y mantener la santidad como un estilo de vida. Sin santidad nadie verá al Señor. Ustedes pues serán santos porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Tenemos que buscar la santidad. Aleluya. Aleluya. Rescatarla de ese anacronismo, de esa obsolescencia donde se le quiere sepultar. B. Eliminar el concepto de niveles, entre comillas, dentro del reino de Dios y hacer universal el llamado de cada miembro a la santidad. Aleluya. Muchos se han acercado a la iglesia y tal vez sea justificable en una primera etapa que sea así, y les da miedo, tienen un gran temor de verse involucrados plenamente en la iglesia, de que los absorba. Aleluya. Y algunos quieren estar en un nivel un poco más atrás, o sea, diciendo yo apoyo, pero no se involucran. Estoy dispuesto, sí, simpatizo y eso, pero no van a la primera fila, no van a la vanguardia en el reino de Dios. Entonces piensan, no, estoy bien así, o sea, sí asisto y todo eso, estoy bien, y no involucrarse más allá. No hay esos niveles, no hay niveles. Aleluya. Dice la Escritura, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O eres o no eres, o estás o no estás. El predicador de la radio famoso, el hermano Pablo, predicador de un mensaje a la conciencia, decía: ser casi salvo es estar totalmente perdido. Aleluya. No es pernicioso pensar que nosotros podemos quedarnos en un nivel inferior, o sea, decir, sí estoy ahí en la iglesia, pero no del todo, no me involucro en todo. El otro aspecto para fortalecer esta línea, que se distinga el reino de Dios del mundo, es polarizar al pueblo de Dios en relación al mundo, fortalecer las fronteras del reino, haciéndolas distinguibles. Pecado es pecado. Aleluya. Ser casi salvo es estar totalmente perdido. Aleluya. O eres o no eres. O estás o no estás. Aleluya. Debemos de entender eso bien claro. Aleluya. En Isaías 40, versos 3 al 4 leemos: voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Aleluya. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: el que no recoge conmigo, desparrama, y el que no es conmigo, contra mí es. Aleluya. 8. El otro gran desafío de la última generación
Es el ataque más virulento contra la institución de la familia. A. Denostación de la institución familiar. Aquí lo que ha estado ocurriendo, y es una señal de que los tiempos están llegando a su fin, el despojo del honor de la familia. Se ha perdido el honor de la familia. Aleluya. La dignidad y autoridad del esposo, del hombre. Aleluya. El honor de la esposa. El respeto a los hijos, de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Aleluya. Pérdida del honor familiar. Destrucción de las familias que aún permanecen. El divorcio y unión libre como marca de una generación. Aleluya. Cuando mi esposa y yo nos casamos, hace 30 y tantos años, casi 40, la juez que nos recibió estaba de muy mal humor. Y vamos, Maggie y yo, jóvenes emocionados, ilusionados, allá al registro civil, y nos dice esta señora: ¿y ustedes qué? ¿Vienen a casarse o a divorciarse? Y se siente feo, ¿no? Cuando vas con la ilusión de que vas a casarte, ¿no? Jóvenes. Y es que dice: solamente me han tocado 3 divorcios en esta mañana. Y eso la tenía de muy mal humor. Estamos hablando de casi 40 años. Hermano, cada vez hay menos divorcios porque cada vez hay menos matrimonios. Y cada vez hay menos matrimonios porque no se le concede la importancia y el honor que le corresponde al matrimonio, a la familia. Aleluya. Gloria a Dios. Las familias están disolviéndose. Es un ataque contra las familias, la última generación. Se proponen y se legislan nuevas asociaciones como sustituto de la institución familiar. El doctor Dobson famoso en Estados Unidos por la revista Focus on Family, Enfoque en la Familia, que ya ha sido una vez inclusive propuesto como candidato para la presidencia en Estados Unidos. Lo dijo de esta manera: ¿qué pasaría al legislar que se casen un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer? ¿Qué pasaría? Luego van a querer casarse 2 hombres y una mujer, o 3 mujeres y un hombre, y se van a hacer todas las combinaciones posibles. Y la familia se está disolviendo, careciendo de fundamento, careciendo de honra, de honor, de importancia en nuestra sociedad. Sustitutos de la institución familiar. Hijos que tienen papá y papá, hijos que tienen mamá y mamá, o papá y tío o tía. Sí. Aleluya. De formación de las iglesias
a imagen de las familias que las integran. Nuestras congregaciones, nuestras iglesias contemporáneas, es inevitable. Reflejan, escúchelo, reflejan la imagen de las familias que las integramos. Aleluya. Si las familias están desunidas, las iglesias están desunidas. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque las familias son la célula de las iglesias. Pérdida del liderazgo familiar y confusión. Eso es lo que trae en consecuencia este ataque. Se está atacando la autoridad del esposo. Se está atacando el honor de la esposa. Las consecuencias de perder el liderazgo en la familia trae confusión. ¿Qué tenemos? Madres atribuladas que tienen que resolver los problemas de la familia. Hijos incrédulos, no le creen ni a papá ni a mamá, y eso trae desobediencia. Y padres fugitivos, padres que no dan la cara en su casa, padres que no quieren saber de los problemas que están viviendo en casa. En el mejor de los casos, que solamente creen que llevando el dinero para que coman su esposa y sus hijos están cumpliendo. Padres que no asumen su sacerdocio en la familia. Aparición de nuevas formas de perversión sexual, aún dentro de las congregaciones. Aleluya. Ese es el ataque más virulento contra la familia en las iglesias, en esta última generación. Nuevas formas de perversión sexual, aún dentro de las congregaciones, desgraciadamente, tristemente. Aleluya. El desafío de defender la familia, tenemos el gran desafío de la defensa de la familia. 9. Debemos renovar periódicamente el pacto, o sea, los votos matrimoniales, y que este pacto cubra a nuestros hijos. Anteponer obediencia a deseos personales, obediencia a los preceptos de la palabra de Dios que a lo que yo quiero de manera personal, individual, pensar más como familia y menos como individuos. Quiero que se entienda perfectamente esto. Estoy diciendo pensar más como familia, no quiere decir que no tenemos nuestras individualidades, pero tenemos que pensar más como familia, darle más peso a la familia que a nosotros muchas veces como individuos. Esa individualidad ha destruido las familias y las iglesias. Actuar al lado de las familias que se encuentran bajo ataque. Son muchas familias que están siendo atacadas. Tenemos que fortalecerlas. Tenemos que defenderlas, estimularlas y animarlas. Tenemos que privilegiar el matrimonio fundado en la palabra de Dios. Este es el gran desafío que se tiene. La conclusión sobre esto que hizo Josué, lo encontramos en su último capítulo, en el libro de Josué, capítulo 4. Dice, sirvan a Jehová. No sé qué vayan a hacer ustedes. No sé qué vayan a hacer ustedes. Ustedes tienen, cada uno de manera personal tiene una decisión.
Pero la decisión es que asume Josué como esposo, como líder, como sacerdote de su casa es: escojan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa, serviremos a Jehová. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, hermana, te he puesto en un panorama y los desafíos que vienen, los desafíos que ya están llegando. Aleluya. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Tenemos que privilegiar el accionar del Espíritu Santo. Tenemos que hacer que la palabra de Dios sea nuestra guía. Aleluya. Hermano, hermana, el Señor te bendiga. Amén. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declara